Durante años, Mikel Oyarzabal fue visto como el símbolo perfecto de la lealtad, la humildad y el fútbol puro. Un capitán silencioso, un líder que nunca levantaba la voz, el rostro amable de la Real Sociedad y uno de los nombres más respetados del fútbol español. Pero detrás de esa imagen tranquila se escondía una realidad mucho más compleja, porque no todos los aplausos fueron sinceros, no todas las sonrisas fueron apoyo, y no todas las decisiones que marcaron su carrera nacieron de la calma. Presiones internas, tensiones con entrenadores, decepciones en la selección y relaciones que se enfriaron con el paso del tiempo fueron acumulándose en silencio. Hasta que, con los años, Oyarzabal empezó a entender una verdad incómoda. No todos los que estaban a su lado querían lo mejor para él. Hoy, en Glorias y Sombras, revelamos las 5 figuras que más conflictos, dudas y momentos decisivos provocaron en la carrera de Mikel Oyarzabal. Número 5. Luis Enrique. Para Mikel Oyarzabal, vestir la camiseta de la selección española siempre fue un honor, pero también una fuente silenciosa de frustración. Y en el centro de esa contradicción apareció un nombre clave: Luis Enrique. Cuando el técnico asturiano tomó las riendas de España, Oyarzabal parecía encajar perfectamente en su idea de fútbol. Intensidad, sacrificio, presión alta y disciplina táctica. Sin embargo, la realidad fue mucho más ambigua. Convocado con frecuencia sí, pero rara vez protagonista. Oyarzabal pasó largos periodos siendo el jugador útil, el comodín que entraba desde el banquillo, el recurso para apagar incendios en los últimos minutos. Mientras otros jóvenes recibían continuidad y confianza plena, él acumulaba minutos irregulares y roles cambiantes. Nunca fue el líder ofensivo que se esperaba, nunca el eje del proyecto. El punto de mayor tensión llegó durante los grandes torneos. A pesar de su rendimiento constante con la Real Sociedad, Oyarzabal veía cómo su estatus en la selección no terminaba de consolidarse. Luis Enrique valoraba su entrega, pero parecía no confiar del todo en su capacidad para marcar diferencias en los momentos decisivos. Desde fuera todo parecía normal. No hubo declaraciones explosivas ni gestos públicos de rebeldía. Pero dentro del vestuario, la sensación era distinta. Oyarzabal entendió que para Luis Enrique, él era prescindible, importante, pero reemplazable. Ese mensaje, repetido convocatoria tras convocatoria, dejó huella. El delantero empezó a cuestionarse su papel, su techo real y su lugar en la élite internacional. ¿Era realmente uno de los pilares del futuro de España o solo una solución temporal? Luis Enrique nunca fue un enemigo declarado, pero su gestión fría, su falta de continuidad y su manera de repartir protagonismo sembraron una duda profunda en la mente de Oyarzabal. Tal vez por más que diera, nunca sería suficiente. Una herida silenciosa, una tensión. Número 4. Imanol Alguacil. Hablar de Mikel Oyarzabal sin mencionar a Imanol Alguacil es imposible. Para muchos, su relación fue el ejemplo perfecto de confianza mutua y crecimiento compartido. Para otros, una historia mucho más compleja, marcada por decisiones difíciles y silencios incómodos. Imanol fue el entrenador que convirtió a Oyarzabal en capitán, en referente absoluto de la Real Sociedad. Bajo su mando, el delantero creció en responsabilidad, liderazgo y peso dentro del vestuario. Pero precisamente ahí nació la tensión. Ser el símbolo también significaba cargar con todo. Con el paso de las temporadas, Oyarzabal dejó de ser solo un jugador ofensivo. Se transformó en el rostro del proyecto, el que debía responder cuando el equipo fallaba, el que hablaba tras las derrotas y el que asumía la presión cuando las expectativas se disparaban. Imanol confiaba en él, quizá demasiado. Hubo momentos clave en los que Oyarzabal jugó infiltrado, forzando físicamente para no dejar al equipo sin su líder. Decisiones que, desde fuera, parecían gestos de compromiso, pero por dentro, el desgaste era enorme. El cuerpo avisaba, la mente también. La lesión grave de rodilla fue un punto de inflexión. Durante la recuperación, Oyarzabal empezó a mirar su carrera desde otra perspectiva. ¿Hasta qué punto había sacrificado su salud por el proyecto? ¿Dónde terminaba la lealtad y empezaba el riesgo innecesario? Imanol nunca lo empujó públicamente. No hubo órdenes directas. Pero el contexto hablaba por sí solo. La Real Sociedad necesitaba a su capitán y Oyarzabal sentía que no podía fallar. Ni al club, ni al entrenador, ni a la afición. Esa presión constante creó una grieta invisible, no de conflicto abierto, sino de cansancio acumulado. Oyarzabal entendió que ser imprescindible también podía convertirse en una trampa. Imanol Alguacil fue su mayor respaldo, pero también el entrenador bajo el cual aprendió Kelly. Número 3. David Silva.
Cuando David Silva llegó a la Real Sociedad, muchos lo vieron como una bendición. Un campeón del mundo, una leyenda del fútbol español, el cerebro perfecto para elevar el nivel del equipo. Para Mikel Oyarzabal, sin embargo, su llegada significó algo más complejo que simple admiración. Hasta ese momento, Oyarzabal era el referente creativo y emocional del proyecto, el capitán joven, el futbolista alrededor del cual giraba el ataque. Pero con Silva en el campo, el foco cambió. Las jugadas pasaban por otros pies. Las decisiones finales ya no siempre eran suyas. No hubo choque de egos. David Silva jamás levantó la voz ni reclamó protagonismo de forma explícita, pero su sola presencia imponía respeto. Los compañeros lo buscaban instintivamente. El balón lo encontraba sin pedir permiso, y Oyarzabal empezó a sentir por primera vez que su rol se diluía. En muchos partidos, su función se volvió más sacrificada: abrir espacios, presionar, correr para que otros brillaran. Desde fuera parecía una evolución táctica. Por dentro, era una lucha silenciosa. Porque ser capitán y no ser el centro del juego duele más de lo que se admite. Oyarzabal entendía la jerarquía, sabía quién era David Silva y lo que representaba. Pero también sentía que su crecimiento se había detenido justo cuando debía dar el salto definitivo como estrella absoluta del fútbol español. La paradoja era cruel. El equipo jugaba mejor, pero él se sentía más lejos del protagonismo que había construido durante años. Ganaban todos, menos su voz interna. Nunca hubo declaraciones cruzadas, nunca una polémica pública, solo miradas, gestos, silencios y una sensación persistente. Para crecer como líder, tuvo que aprender a desaparecer. David Silva. Número 2. La lesión y su propio cuerpo. No fue una persona, no fue un entrenador, no fue un compañero de vestuario. El segundo gran conflicto en la carrera de Mikel Oyarzabal tuvo un enemigo mucho más cruel: su propio cuerpo. Durante años, Oyarzabal construyó su reputación sobre una idea simple: fiabilidad absoluta. Jugaba casi siempre, rendía casi siempre, nunca se escondía. Para la Real Sociedad y para España, era el futbolista en el que se podía confiar sin hacer preguntas. Hasta que todo se rompió. La grave lesión de rodilla no solo lo sacó de los terrenos de juego durante meses, lo arrancó de su identidad. De pronto el capitán ya no lideraba desde el campo. El referente observaba desde la grada, y el jugador constante se convirtió en una incógnita. La recuperación fue larga, silenciosa y mentalmente agotadora. Cada entrenamiento era una prueba, cada recaída un golpe directo a la confianza. Oyarzabal empezó a escuchar dudas que antes no existían. ¿Volverá al mismo nivel? ¿Seguirá siendo decisivo? Ha perdido ese medio segundo que marca la diferencia. Pero el mayor conflicto no vino de fuera, vino de dentro, porque Mikel quiso volver antes de tiempo. Forzó sensaciones, aceleró procesos, no por presión mediática, sino por una necesidad interna de no fallar, de no desaparecer, de no perder su lugar. Y en ese intento, el miedo empezó a convivir con cada sprint. Ya no jugaba con la misma libertad, pensaba más, dudaba más. Y para un futbolista construido sobre la confianza, eso era devastador. El vestuario seguía respetándolo, el club seguía confiando, pero Oyarzabal sentía que luchaba contra una versión anterior de sí mismo, una sombra que parecía inalcanzable. La lesión no fue solo física, fue emocional, fue identitaria. Aprendió que el rival más duro no siempre viste otra camiseta. A veces vive dentro de ti y te obliga a reconstruirte desde cero. Número 1. La lealtad a la Real Sociedad. Si hubo una decisión que definió toda la carrera de Mikel Oyarzabal, no fue un gol, ni una convocatoria, ni una lesión. Fue una palabra: lealtad. Desde muy joven, Oyarzabal tuvo ofertas reales para dar el salto definitivo. Clubes más grandes, escenarios europeos más mediáticos, contratos que prometían fama, títulos y un reconocimiento inmediato en el fútbol español e internacional. Las puertas estaban abiertas, pero él siempre eligió quedarse. La Real Sociedad no era solo su club, era su casa, su identidad, su historia. Y convertirse en capitán selló un compromiso que fue mucho más allá de lo profesional.
Oyarzabal dejó de tomar decisiones solo para sí mismo. Empezó a decidir por lo que representaba, y ahí nació el conflicto más profundo de todos. Porque mientras otros crecían cambiando de entorno, él crecía resistiendo. Mientras algunos se exponían al foco global, Oyarzabal asumía que su brillo sería más discreto, más silencioso, más limitado. La gran pregunta empezó a perseguirlo en silencio. ¿Hasta dónde habría llegado si hubiera salido? No hubo arrepentimiento público. Nunca. Pero en los momentos difíciles, tras la lesión, en las dudas con la selección, en las temporadas donde su impacto parecía diluirse, esa pregunta regresaba, una y otra vez. El twist es cruel y honesto. La misma lealtad que lo convirtió en símbolo también lo encerró en un destino menos espectacular. Oyarzabal eligió ser imprescindible en casa antes que protagonista en otro lugar. Eligió pertenecer antes que escapar. Para algunos eso es grandeza, para otros una oportunidad perdida. Y para él, es una carga que acepta sin quejarse, porque Mikel Oyarzabal no lucha contra enemigos visibles, lucha contra lo que pudo ser y nunca quiso traicionar. La mayor sombra de su carrera no fue una persona, fue una decisión tomada con el corazón y sostenida toda la vida. La historia de Mikel Oyarzabal no está hecha de escándalos, ni de titulares explosivos, ni de rupturas públicas. Está construida sobre silencios, sobre decisiones firmes, sobre renuncias que no todos están dispuestos a asumir. En un fútbol cada vez más ruidoso, Oyarzabal eligió el camino más difícil. Permanecer fiel cuando marcharse era más fácil. Ser líder sin buscar focos. Resistir cuando otros escapaban. Y aceptar que la grandeza no siempre se mide en trofeos ni en portadas. Sus conflictos no dejaron cicatrices visibles, pero moldearon su carácter. La presión, la lesión, la sombra de otros nombres y la lealtad absoluta a un club definieron a un futbolista distinto. Uno que prefirió ser esencia antes que escaparate. Quizá nunca sabremos hasta dónde habría llegado en otro contexto, pero sí sabemos quién es. Mikel Oyarzabal es la prueba de que en el fútbol, algunas carreras no se juzgan por lo que ganan, sino por lo que deciden no perder. Y en glorias y sombras, esa elección también tiene un precio.